Pues bien, para hablar de este tema nos acompaña de entrada Javier Turón, que es catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. También está con nosotros María Dolors Rius, presidenta de la Asociación Promotora de la Fundación de Ayuda a Niños y Jóvenes de Altas Capacidades. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Y también saludamos a Jorge de los Santos, pensador y artista plástico habitual de este programa. ¿Qué tal, Jorge? Hola, buenas tardes. Bien, Javier, hemos visto talentos que han pasado a la historia, evidentemente, pero ¿se descubre todos los talentos que hay? Bueno, es evidente que no. Las personas que veíamos en el reportaje son personas que su talento les ha llevado al campo de la genialidad y por tanto han sido capaces de producir modificaciones sustanciales en el estado del conocimiento, del arte, en el momento en que de la música, en el momento en que ellos vivieron. Pero sin llegar a esos niveles hay que pensar que hay muchos niños, muchos jóvenes que tienen un talento que la escuela ordinariamente no estimula de manera adecuada. Y no lo hace porque la escuela que conocemos hoy, que no ha sido siempre así, está organizada en función del alumno medio. Y eso supone, y está agrupada por edad, y supone que todos los niños de la misma edad tienen las mismas necesidades educativas. Y eso no es cierto. En España solamente el 5% de la población escolar serían 400 o 450.000 escolares. Y hay unos pocos miles de niños identificados, que no quiere decir que luego estén bien atendidos. Pero el problema que tenemos es que el 98 o el 99% de las personas que necesitarían ayudas especiales para desarrollar su talento simplemente pasan desapercibidas o no son conocidas para el sistema. María Dolors, cuéntenos el caso de su hijo. ¿Específicamente? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Sí, como ejemplo de lo que está diciendo, ¿no? Por suerte el mío es de los dos hijos que tengo, el pequeño es uno de los que el sistema sí que reconoce. Pero si todos fueran como mi hijo, al que Javier tiene el gusto de conocer desde los 5 años y es casi su tío, pues sería muy sencillo, porque es un niño que llama mucho la atención, llamó mucho la atención de pequeño y entonces fue relativamente fácil. Eso no quiere decir que fuera fácil para nosotros. Para nosotros fue horroroso, pero creo que no es un caso tipo relativamente. Lo que es cierto es que no se diagnostican los que debieran, que hay muchos escondidos, que hay muchos que están sufriendo mucho y que el caso del mío, pues por suerte hemos estado muy encima, pero no fue así en el de la mayor. La mayor pasó muy desapercibida. Las niñas son tremendas y las niñas necesitan mucho de un entorno social que las admita y no es el caso. Ser niña, bonita y además lista son 3 cosas que en conjunto no está muy bien visto socialmente. Entonces las niñas sufren horrores y ella no fue vista a tiempo, tristemente. Pero el niño sí, el niño por suerte era muy escandaloso su caso y se vio, pero en la asociación tenemos casos de niños que continúan, la administración continúa negando su existencia y para mí es muy claro. Supongo que para los padres que estamos muy puestos en estos y sobre todo para los que llevamos muchos años también en eso, como Javier, creo que los ves por la calle y los ves, ¿no? Que llevan como un letrero así en la frente, y se lo he dicho muchas veces. Digo, es que llevan un letrerito en la frente que les va parpadeando. ¿Cómo es que solo lo vemos nosotros? No lo ve nadie más, ¿no? Entonces parece ser que las cosas son así. Luego nos hablas de este cartelito, Dolors, pero cuéntanos, Jorge, por ejemplo, en el caso de Einstein, ¿no? Hasta los 3 años no pronunció palabra. Eso es lo que dice María Dolors. Tiene que ser horroroso, ¿no? Sí. Ser talentoso. Es muy complicado. Y luego Dolors dice otra cosa que yo creo que es importante, que es el entorno social. O sea, uno cuando se encuentra una persona de estas características, hablamos normalmente de niños o de jóvenes, pero claro, también hay adultos en estas circunstancias. Adultos que se sienten extraños, se sienten marginalizados. Los humanos tenemos... Si tú intentas sacar un poco el concepto de nuestros grandes miedos, o sea, ¿qué nos aterroriza? Nos aterroriza la pobreza, nos aterroriza la locura, nos aterroriza la muerte. En definitiva, lo que tienen en común todas estas cosas es la exclusión del resto de los humanos, o sea, el estar excluidos del resto de los humanos. Entonces, cuando se produce esta particularidad de tener unas capacidades pues específicamente señaladas, lo primero que hace el individuo es intentar camuflarlas y tienen una enorme habilidad para camuflar esas habilidades.
Entonces, por eso pasa muchas veces desapercibido. Aunque lleven el cartelito, como Aunque decía... lleven el cartelito, pero el cartelito lo tiene... Hay una sentencia, digamos, de teoría del conocimiento que funciona muy bien, y es que solo lo semejante conoce lo semejante. Por eso es muy difícil que alguien en condiciones normales detecte algo que no es semejante a ello. Si aquí, por ejemplo, nos pusieran un individuo que en lugar de la química del carbono tuviera la del silicio, pues ni lo veríamos posiblemente, no es que lo distinguiéramos como un individuo, ¿no? Entonces yo creo que fundamentalmente es eso, o sea, el jovencito o el niño que empieza a notarse diferenciado del grupo y que tiene una necesidad absoluta gregaria de estar integrado, aceptado, querido por el grupo, en lo primero que emplea su talento es en camuflar ese talento. ¿Y qué es ese talento? Yo creo que más que toda una serie de capacidad analítica extraordinaria o de capacidad de asimilación y de obtener un montón de datos, lo que tiene es una conciencia especial, es decir, el yo con relación a las cosas es especial, es distinto al resto de los demás, y lo que tiene sobre todo es una infinita pasión por las cosas. O sea, yo creo que es más un problema de pasión, una particularidad de la pasión. Y naturalmente solo las grandes melancolías se producen cuando hay grandes pasiones. Si no hay grandes pasiones, no hay grandes melancolías. Sí, sí, Javier está de acuerdo. Sí. Cuanto antes se pueda identificar sí, eso, sí, mejor. Sí, completamente de acuerdo. Estaba pensando en Billy Elliot, Sí. aquella famosa película. Sí, del Bueno, bailarín. la pulsión de Billy Elliot por la danza le lleva, porque claro, decidir ser bailarín en Newcastle, en una familia de mineros, debe ser una cosa complicada, como todo el mundo puede entender. Y él decidió que quería bailar en el Ballet de Londres y lo consiguió. Ahora, ¿cuántas personas tienen esa pulsión y están dispuestas a vencer todas las dificultades que el sistema les pone para llegar a cumplir su sueño? Pocas. Es que esto tiene poquísimas. un gran coste social, porque la construcción de la sociedad se hace en la escuela de hoy. Y por lo tanto, si nosotros seguimos pensando que la escuela está para promover la igualdad, pues simplemente estamos en el sitio opuesto al que tendríamos que estar. Porque ya decía Eisner, que era un psicólogo norteamericano bien conocido, que la escuela está para promover la diferencia. Y promover la diferencia significa promover el óptimo de cada persona, que en el fondo es lo que dice nuestra Ley General de Educación. En el artículo 2 ya se habla de que la ley procurará el óptimo desarrollo social, emocional, etcétera, de las personas. España es de los pocos países europeos, creo que son 6, que tenemos una legislación para atender a los niños de alta capacidad. Una legislación que es, vamos a decir, razonable. Sin embargo, es uno de los países donde menos cosas se hacen. Por lo tanto, la escuela necesita un giro copernicano. Y lo que tenemos que hacer es verdaderamente entender que la escuela tiene que ser un mecanismo de promoción del desarrollo óptimo de cada persona. Y los que tengan mucho talento acabarán siendo Nadal o Indurain o Pau Gasol o Einstein, etcétera. No todos van a pasar al libro de la historia, pero ¿cuántos cientos de miles de personas necesitamos para hacer una construcción social sólida que nos garantice el futuro? No necesitan ser famosos, esto no es operación, la educación no es operación triunfo. El que pueda triunfar y sea una figura de la música, estupendo, pero toda esta gente, primero, tiene derecho por justicia como seres individuales. Y luego, el coste para la sociedad, lo decía el profesor Stanley, decía, no nos olvidemos, ellos nos necesitan hoy, ahora, a nosotros, pero nosotros los vamos a necesitar a ellos mañana. Sino, ¿qué va a ser de nosotros? La sociedad que no promueve el talento es una sociedad que está colonizada, y nosotros ahora estamos colonizados por otros. Y podríamos decir que se fomenta el talento, como concursos como los que estaba citando ahora, ¿no? Por ejemplo, de otra forma, de una forma que no es correcta, que es perversa, ¿no? Sí. Que es decir, tú intenta destacar en lo que sea y vamos, y como sea. Pero no se trata de No se eso. trata de eso. Se trata, yo entiendo que a lo que se refería Javier es que utilicemos los mecanismos que tenemos para poder potenciar el talento sin que el talento sea malentendido. Es evidente que todos tenemos un talento, pero hay unos que lo tienen muchísimo más que otros, con mucha diferencia. Entonces, se trata de que para poder desarrollar ese talento se necesitan elementos a tu alrededor, desde la sociedad hasta esa aplicación de esa ley que no se aplica, tal vez porque no hay un correcto desarrollo, porque no debe interesar demasiado a otros y que para hacer concursos no estamos. Estamos para ayudarles a vivir y a ser felices. Y para eso no necesitas ningún concurso. Claro.